relación, ¿no? En el caso de la literatura, de manera interna, me parece que de algún modo me ayuda, todo lo que vivo lo puedo volcar en la literatura de manera que me ayuda a ordenar mi experiencia vital, la literatura, ¿no? Creo que es muy importante esa relación con el interior. De alguna manera uno cuando escribe saca a la luz todas sus vulnerabilidades, ¿no? Me gusta la palabra herida, porque la herida, si nos la representamos gráficamente, es algo que tiene dos bordes, es una apertura, un lugar por donde espiar y mirarnos, ¿no? Y el vínculo que uno tiene al escribir en ese espionaje con el exterior, creo que es un doble vínculo, ¿no? El vínculo de revisar la tradición, de alguna manera, y un vínculo que ese sería como un vínculo de continuidad, y un vínculo de ruptura, porque de alguna manera lo que uno propone, y ya que tenemos tantos siglos de tradición a las espaldas, se supone que tiene que ser algo un poco diferente, algo, aunque sea en el lenguaje o en la forma, nuevo. Y aquí hay un gran desafío, ¿no? En esto de vigilar con un ojo para adentro, con el otro ojo para afuera, la tradición, la ruptura. Un desafío que tiene que ver con el material del escritor y que son las palabras, ¿no? Las palabras tan viejas, pobrecitas ellas, como le pone Onetti a Cortázar en una dedicatoria, ¿no? Tan viejas, y de alguna manera cada vez que uno escribe hace como con esos versos que dice Anne Sexton, ¿no? Que con muebles usados hay que construir árboles nuevos, ¿no? O sea que de alguna manera uno tiene que hacerle hacer torsiones al lenguaje, hacerle buscar nuevas formas de decir a eso que todos nosotros conocemos, ¿no? Porque al final la palabra hablada es nuestra primera experiencia con la cultura, ¿no? Entonces, bueno, estoy diciendo así un poco de ideas, un poco de ideas desparramadas de lo que significa para mí escribir, ¿no? Y por último, así como para soltarlo y luego no sé, entrar en conversación con Cristina, con lo que ella quiera decir al respecto, creo que algo esencial, por lo menos para mí, que yo vengo de una profesión completamente distinta, que es la abogacía, y entro en la literatura, lo primero a través de la poesía y luego a través de la narrativa. Lo que me importa mucho es mi experiencia con el silencio. Yo creo que si hay algo que caracterizó las manifestaciones artísticas del siglo XX es el descubrimiento de que el lenguaje es el umbral del silencio y que hay un montón de poder en eso que no está dicho. Hace unos años, ya que estamos en Casa de México, hace unos años me invitaron a la FIL y me hicieron escribir este famoso al encuentro de cuentistas y me hicieron escribir un decálogo, ¿no? De qué es lo que es para mí el cuento. Y una de las cosas que yo escribí en ese decálogo es acerca del lenguaje, que dice algo así como: las palabras lujosas envejecen, el silencio no. Y les decía, y con esto ya me callo, a propósito del silencio, que creo que es el mayor descubrimiento del siglo XX en lo que hace al trabajo con la palabra. Y desde el punto de vista de la epistemología, tenemos ese famoso aforismo de Wittgenstein, ¿no? De lo que no se puede hablar es mejor callar. La música de John Cage, esa partitura 433, ¿no? Que es solamente, que se puede tocar con cualquier instrumento y es solamente un momento de silencio. Y también alguien que a mí me gusta mucho y es toda la tradición de la poética de Beckett, ¿no? Para mí son como tres faros en lo que hace a este trabajo de la elipsis, el silencio, de narrar también con lo no dicho. Ya.
Qué bonito todo eso. Ya, qué bien. Me da mucho gusto estar aquí platicando con ustedes. Qué bueno cuando todos somos fans de todos, ¿no? Eso está mucho mejor. Así es que gracias por venir. Gracias a los que se quedaron a la segunda función. Un gusto, como siempre, estar aquí en la Casa de México. Y bueno, como puedes ver, la respuesta puede ser tan variada, ¿no? Si nos podemos seguir así por horas, ¿no? Con muchas cosas. Yo estoy muy de acuerdo en las cosas que has dicho. Creo que has tocado temas como muy fundamentales. Creo que lo que podría añadir a todo eso es que siempre trabajo con la ilusión, tal vez con la idea de que escribir es un acto crítico, ¿no? Que es una manera de pensar críticamente, de imaginar, ¿no? Una de las grandes virtudes de la imaginación es que nos propone la posibilidad de que todo lo que está frente a nosotros pudo haber sido distinto o puede ser distinto todavía. Y creo que ahí radica su gran capacidad crítica en todo sentido. Y creo que la escritura que hacemos también a través de la imaginación, a través de la investigación, una de esas primeras vocaciones es el pensamiento crítico. Ya con suerte, ¿no? Cuando haya pasado muchas otras cosas, ojalá también la práctica crítica. Y yo no estoy hablando de grandes transformaciones cataclísmicas. Yo creo que si ustedes son lectores, han pasado por eso, cuando un libro nos cambia, cuando un libro, entramos siendo unos en un libro y salimos siendo otro, este gran cliché, que bueno, que es cliché porque tiene un pie en cosas que sí pasan, ¿no? Y a mí me ha pasado, y creo que si todos hemos experimentado esto al menos una vez, somos parte de esas otras posibilidades que nos abre la literatura, en particular, pero la escritura más en general también. Otra de las cosas que he estado muy obsesionada, que ha sido centrales para mi trabajo también, es esta idea de que siempre estamos escribiendo con otros. La idea más bien casi mítica, ¿no?, del escritor, las fotos que siempre nos ponen de los escritores son solos frente a su computadora en singular, usualmente muchos libros atrás, la vista al infinito, ¿no?, a la trascendencia, y un poco la idea es que esta es una profesión muy solitaria, y en ciertos niveles lo es, ¿no? Si tenemos suerte estamos en un estudio, ¿no? Si no, pues estamos en otros sitios, aunque el acto de escribir también tiene esta gran virtud de crear ese halo de silencio donde quiera que estemos, en un café, en un aeropuerto, en fin, ¿no? Pero lo que yo creo es que cuando digo que escribimos con otros, no estoy diciendo que estemos físicamente con otros al lado, ¿no?, necesariamente, aunque a veces así lo es, sino que yo veo mi trabajo un poco como decías, mi gran materia es el lenguaje, y el lenguaje pues es algo a lo que llego, es una fuerza, ¿no?, un magma que ha sido producido por comunidades enteras, ¿no? El lenguaje con el que yo trabajo no es nuevo, no viene vacío, ¿no? Ya viene lleno de historia, de conflicto, lleno de experiencia. Entonces, cuando digo que estoy siempre escribiendo con otros es porque trabajo con ese lenguaje en ese sentido, con una fuerza vital ya marcada por la experiencia de muchos. Y creo que ser cuidadoso, estar muy alerta ante esa posibilidad de ser cuidadosa respecto a esto, me parece que es parte de las preocupaciones éticas que vienen también como parte de la escritura, ¿no? A mí me parece que hay algo, digamos, todos contamos historias, eso es lo que hacemos para volvernos sociales, ¿no? O sea, no creo que mi tarea como escritora sea contar historias, eso lo hacemos todo. Mi tarea como escritora es pensar críticamente sobre este desplazamiento que viene de la experiencia de otros, y siempre estamos hablando de la experiencia de otros, ¿no? Aun cuando esté hablando acerca de mí misma, y a ese mí misma a través de la escritura ya es una otra. Entonces, hablar sobre este paso que va de la experiencia de otros al lenguaje de otros en mi propio trabajo, creo que eso es lo que para mí me hace, me posibilita el llamarme escritora.
¿no? Es estar pensando, cuestionando mis herramientas, conocer mi tradición, por supuesto, ese es mi trabajo también, ¿no? Y lanzarle preguntas y lanzarle críticas también cuando esa tradición no ha tomado en cuenta o ha echado de lado, ¿no? Cierto tipo también de experiencias en el mundo, cierto tipo de visiones. Entonces me parece que hay todo este amasijo que es profundamente personal y también profundamente político, por lo mismo, por el tipo de materiales con los que estamos siempre lidiando. Creo que ahí es donde se va fraguando esta práctica, regresar una y otra vez a algo que lo decía hace rato, algo que siempre me estoy preguntando: el mundo se está acabando, hay extinciones por todos lados, los veranos ya duran 6 meses, ya saben, todas las preocupaciones de nuestra época, y decir, wow, y voy a tomarme 3 horas el día de hoy o 4 horas para regresar a este lugar de la escritura. ¿Vale la pena o no vale la pena? Y creo que cada vez que me digo que sí vale la pena, tiene que ver con estas cosas que les acabo de comentar. Estamos viviendo unos momentos, unos tiempos realmente muy inquietantes, ¿no? Desde muchos puntos de vista. Acabas de hablar de estos veranos eternos que parece que no se van a acabar, ¿no? Las cuestiones de cómo las democracias se están pervirtiendo y están siendo utilizadas por dictadores que, bueno, se están imponiendo como en tiempos pasados, ¿no? Hay una sensación de que muchas cosas que ya se tendrían que haber visto y se tendrían que haber superado están ahí amenazantes, ¿no? Lo vemos tanto en Latinoamérica como en Europa, en Italia, en Estados Unidos con Trump, ¿no? A mí me gustaría que vosotras contarais un poco de qué manera todo este exterior de inclemencias políticas, ambientales, sociales, afectan a vuestra escritura, o sea, de qué formas Cristina y Valeria están condicionando vuestros temas y vuestra manera de contarlos, ¿no? ¿Qué es lo que más os preocupa? El festival tiene como lema natural con una intención clara, ¿no? de reflexión alrededor de lo que nos está pasando con respecto a la naturaleza y a nuestra relación con la naturaleza, ¿no? Pero ya me gustaría de qué forma este tiempo cambiante está también incidiendo en vuestra literatura, en vuestra manera de contar, vuestra manera de expresaros literariamente. Sí, bueno, yo lo que puedo decir, mis 2 últimos libros, el libro de poesía se llama Museo de Pérdidas. ¿Lo he traído? Y porque siempre voy con libros, entonces pues aquí está. Y el último libro de relatos se llama Hubo un jardín, ¿no? Y entonces yo creo que ya a partir del sustantivo pérdidas y de la conjugación de este hubo, ¿no? Creo que íntimamente estoy viviendo estos tiempos con un gran sentimiento de extinción, ¿no? De algo que se termina, no necesariamente de un final para siempre, pero sino de algo que se está metamorfoseando en una forma que probablemente no nos era tan conocida, ¿no? Quizá por la velocidad con la que se van sucediendo las cosas, ¿no? Asistimos a una era de digitalización donde las cosas se van miniaturizando, donde las cosas van perdiendo fortaleza ontológica, ¿no? Tenemos estas fotocopiadoras 3D que nos van a hacer productos de otras calidades, ¿no? Nos van a copiar una mesa, pero a lo mejor una mesa de algo que no es tan sostenible ni duradero como la madera, ¿no? Entonces yo creo que toda esa revolución digital y esa velocidad y ese cambio ontológico tan fuerte que estamos viviendo, a mí personalmente me hace sentir con una especie de sentimiento de final, ¿no? Y yo creo que eso está reflejado en mis libros, ¿no? En particular, el tema ecológico es un tema que yo ya había recogido en mi primer libro, que es La condición animal. La condición animal, el último cuento. La condición animal es un libro del 2014,
y el último cuento habla de una pandemia. En realidad la pandemia es el decorado de la historia que se cuenta allí, que es la pérdida de un hijo. Y con este libro me pasó algo muy curioso, era el último libro, era el último relato del libro. Lo pasé por toda España, por un montón de clubes de lectura y la gente me decía todo el tiempo, hay un relato tan lindo y tan conmovedor, ¿para qué pusiste la pandemia que sobraba? ¿No? Luego, bueno, la pandemia sobraba, era verdad, ¿no? Pero bueno, no sé, pasó esta cosa tan curiosa que muchos años después llegó la pandemia y coincidió con la publicación, bueno, apenas nos levantaron el confinamiento, etcétera, con la publicación de este libro, Hubo un jardín, y muchos lectores me dijeron, fui a leer el último cuento, como si los libros tuvieran, que creo que en algún punto lo tienen, ¿no? O sea, no en vano está este verso, que la poesía es un arma cargada de futuro, ¿no? Como si los libros tuvieran alguna oracularidad o algún potencial de presagiar el futuro, ¿no? Ser escritor es una forma de estar en el mundo, entonces no podés vivir ajeno a todo eso que te pasa, ¿no? A los cambios ecológicos, a las cosas que nos movilizan políticamente, a toda esta era digital. Yo creo que todo eso está recogido en mis libros y no sé, es como raro estar hablando tanto de uno mismo, ¿no? Quizás frente a un auditorio que no conoce tanto tampoco tu obra, ¿no? Pero yo creo que básicamente para contestarte puntualmente la pregunta, Lola, yo creo eso, ¿no? Que es, escribir es un modo de estar en el mundo y que no podés estar ajeno a todo eso que te está pasando, desde la construcción de la palabra, que decía Liliana, que es una herramienta que compartimos con una comunidad, hasta estos problemas puntuales, ¿no? Que te tocan y que uno los mira desde su lugar. Y ante eso nos resulta increíble cómo a lo largo del siglo XX y todavía incluso ahora ha habido posturas que dicen que no, que la literatura tiene su propio campo, ¿no? Y que lo verdaderamente estético, importante, pues no tiene que mancharse de estas otras cosas del mundo así llamado real, y que cosas como el activismo pues no son literarias, ¿no? O cosas, ¿se acuerdan? En los 70s, allá del siglo XX, en los 60s, el testimonio no puede ser literario. Es decir, hay posiciones muy fuertes que por muchas décadas, ¿no? Han dicho exactamente lo contrario. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, no por eso lo estoy diciendo, pero es que un poco, estando tan de acuerdo, parecería ser que pues sí, que es obvio, ¿no? Es obvio, si estamos escribiendo y estamos utilizando el lenguaje de todos los días, es obvio que estamos orgánicamente conectadas a ese presente. Entonces, si esto nos resulta obvio, entonces creo que sí es pertinente traer a colación esas otras posturas muy poderosas que siguen insistiendo que la literatura es un campo autónomo que se rige por sus propias reglas y que no debería mancharse con ningún tipo de activismo, que eso le quita lo literario, ¿no? Entonces yo creo, por el contrario, que a lo mejor estoy exagerando tu argumentación. No, para nada. Yo estoy muy en contra de cualquier cosa que signifique pureza, porque la palabra pureza es muy peligrosa y siempre tiene un desvío, ¿no? Y después yo no creo que te interrumpo, ¿no? No, adelante. Creo adelante. que la pureza las categorías sirven para las disciplinas científicas para catalogar y pensar, ¿no es cierto? Pero de alguna manera en el mundo las cosas puras no existen. Entonces, pretender que un producto tan humano como es el quehacer literario sea algo puro y liberado de cualquier contaminación, que también es una palabra que hay que tener mucho cuidado, por supuesto, es completamente absurdo. Perdón. Ya, no, qué bien que estamos platicando. Ya, y lo digo porque incluso ahora es muy fácil encontrar este tipo de argumentaciones como si fueran obvias, ¿no? Como si hubiera este otro campo de lo estético que de alguna manera está totalmente separado y no admite preguntas éticas o preguntas de otro tipo, ¿no? Y a mí me gusta mucho cómo pone esta idea del fin de la autonomía de lo literario, como lo puso Josefina Ludmer en un pequeño
manifiesto, ensayo, muy chiquito, por cierto, lo encuentran en internet gratis, que se llama Literaturas Posautónomas. Y me gusta precisamente por eso, porque dice, bueno, estamos en un momento de nuestra realidad en que las escrituras pueden admitir, ¿no?, lecturas literarias y lecturas no literarias, y a los libros les importa muy poco si son considerados de ficción o no ficción, y toda esta cuestión de si son buenos o son malos de acuerdo a este tipo de estatutos, digamos, abstractos y demás, realmente tienen cada vez menos incidencia, por lo menos en mi trabajo. No sé, yo creo que en general en cómo hacemos las cosas día a día. Y me dejó guiar mucho por algo que decía esta gran experimentalista Gertrude Stein. Lo ha dicho mucha gente, por cierto, pero me gusta mucho cómo lo dice ella, que finalmente la responsabilidad de las autoras, bueno, los autores, decía ella, porque estaba escribiendo en otra época, era ser contemporáneos de su contemporaneidad, ¿no? Y no en el sentido de estar de moda, ni siquiera en el sentido de ser legible, ¿no?, sino en el sentido de trabajar con un lenguaje verdaderamente contemporáneo. La labor, decía, no es ser visionario y ver al futuro, ni siquiera recabar o recuperar el pasado, sino hacer todo eso desde un punto del presente. Y bueno, todos los que vivimos en el presente sabemos que es bien difícil, ¿no?, que justo cuando estás pasando por todas las experiencias, es cuando no están definidas todavía, ¿no? Entonces creo que trabajar con ese tipo de tensión es estar en contacto, ¿no?, con el mundo en el que vivimos. Entonces a mí me resulta igual, me resulta muy trabajable esta idea de que, bueno, estoy en el presente, estoy tratando de hacer sentido de una serie de cosas que suceden, estoy tratando, por supuesto, de hacer conexiones también, ¿no? Y en un sentido no partidista, no principista, pero en un sentido muy amplio, me interesan libros que bien vienen, ¿no?, a los lectores, y tampoco en el sentido de que sean fáciles de leer o digeribles, pero que abren, que crean esta especie de grietas, estos momentos de silencio o estas otras formas de irrupción que permiten la incorporación, la articulación, ¿no?, la participación de los lectores en lo que hago. Entonces yo creo que la tarea, que el reto en todo caso, es precisamente poner una atención meticulosa, desmedida si quieres, sobre el momento que compartimos y tratar de compartir también con todos ustedes, con otros, ¿no?, parte de ese trayecto, ¿no?, parte de ese ir buscando qué está sucediendo con nosotros. Esa atención que tenemos ahora mismo, ¿no?, en este instante, en un mundo que parece que la atención está en sus horas más bajas, ¿no?, porque hay tal diversidad, tanta información por todos los lados, esta pérdida de las categorías también, de la mezcla. ¿Cómo se organiza todo eso y cómo podemos hacer para estar atentos? Bueno, lo que pasa es que están comprando nuestra atención, ¿no? Nos están excavando continuamente nuestra atención en las distintas plataformas a las que usamos, donde también pasamos buena parte de nuestra existencia, y entonces ahí toda esta diseminación de nuestra atención pues también le ha servido a otros para sacar ganancia con eso, ¿no? A mí eso es lo que me parece más peligroso. Por otra parte, yo siempre lo he dicho, a mí la distracción me ha llevado a lugares más interesantes que la atracción, ¿no? Porque la distracción no sé dónde voy a terminar, ¿no? Y es usualmente cuando no sé, que me topo con la posibilidad de otra cosa, y lo que me atrae usualmente es lo familiar, incluso si me choca es algo que por lo regular puedo todavía vislumbrar. Entonces cuando trabajo en mis libros hablando de la atención, muchas veces me funciona el darle también ese espacio a la distracción, el
es otra forma de la atención también. A ver, ¿no? explica esto un poco, que esto es muy ¿sabes? chulo. Esto es muy chulo, esto está muy bien. Hace ya muchos años estaba escribiendo, mira, yo soy en mi vida real de todos los días yo soy una profesora. Es decir, yo no tengo el gran lujo de escribir 6 horas al día, 365 días al año. Es decir, no tengo el lujo de poder de concentrarme con esa atención absoluta por un espacio, por espacios de tiempo de ese tamaño. Pero tengo la capacidad de hacerlo en pequeños espacios de tiempo. He tenido que desarrollarla, ¿no? Claro. Y después lo que me ponía a pensar es que en muchos autores siempre vemos esta queja sobre la interrupción, ¿no? La interrupción como el momento en que te sacas de tu concentración y ya no puedes seguir trabajando. Pero realmente en el mundo en el que vivimos ahora, o al menos a mí es lo que me ha funcionado, es que he tenido que hacer de la interrupción y de la distracción también un elemento del proceso creativo, porque de otra manera estaría atascada todo el tiempo. Imagínate, hasta que yo tuviera 6 horas seguidas para poder escribir un día, jamás, ¿no? Aunque sí los he tenido de vez en cuando y son fabulosas. Pero uno trabaja también con lo que tiene y en las condiciones en las que puede también trabajar. Entonces creo que habría que ver, ¿no? Como caso por caso y considerar también las virtudes de la distracción y considerar las virtudes de esta diseminación de la atención y considerar las virtudes también de la interrupción. Por ahí también hay momentos de desvío que nos pueden dejar en territorios novedosos, territorios al menos no familiares para nosotros mismos. Y a veces el proceso creativo necesita de eso, ¿no? Que nos saquen, que nos muevan el tapete, como decimos en México, y que nos saquen de nuestros territorios conocidos, ¿no? Pero es una distracción, pregunto, ¿no? Porque en mi caso, a mí me funciona también igual. Yo tampoco tengo bloques. Además, tengo 2 hijas gemelas, entonces, bueno, tengo bastante lío, ¿no? Ya nada más entre distinguirlas, me imagino que te pasas un buen rato. Hablando de ontologías confusas, ¿no? No, lo que te iba a decir, yo creo que es una distracción concentrada, que parece una paradoja, pero creo que con un ejemplo lo puedo clarificar, ¿no? Yo me acuerdo cuando escribí el primer libro, mis hijas eran súper chiquitas, tenían 2 años. Bueno, o sea, vivíamos en Italia, yo no tengo familia, ni abuelas, ni tías, ni nada de eso que te puedan ayudar. Entonces, bueno, prácticamente de verdad que escribía con mis hijas gateando por ahí abajo, ¿no? Y tenía un cuento que no sabía cómo resolverlo. No, necesitaba algo que era como muy obvio y no lo quería escribir de esa manera. Y de repente yo le decía a mis hijas, no vayan para allá que esto, no lo otro, no. Y me di cuenta, y a esto voy con la distracción concentrada, que cuando yo les decía a ella no, era lo primero que hacían, obviamente, para algo son bebés, ¿no? Decía, no vayas allá, e iban. Entonces dije, esto es lo que le hace falta a mi cuento. Yo le voy a decir al lector, no imaginen esto, no imaginen lo otro, no hagan lo otro, y obviamente el lector va a ir construyendo la realidad que yo necesitaba del cuento por la negativa. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con lo que decís vos, porque de alguna manera uno es un sujeto que se tiene que adaptar, ¿no?, a las circunstancias. Pero me parece que es útil cuando vivimos distracciones concentradas. Yo insisto con esta idea de que escribir es una forma de estar en el mundo y que uno escribe aun cuando no escribe. Si uno está, tiene como en el fondo, ¿no?, de su cerebro ese proyecto con el que está trabajando, el mundo contribuye a darte ideas, ¿no? Es muy cierto. Es completamente cierto. Y es como una olla cuando no sabes qué cocinar y metes todo adentro. Sí, todo te sirve. No, pero es que es maravilloso. Yo reconozco que estoy escribiendo, o sea, que ya realmente estoy en un proyecto cuando empiezan a pasar este tipo de cosas. Y que si eres un poco New Age y estas cosas, dices, ¿no?, las señales y demás. pero si estás concentrado y distraído al mismo tiempo en tu proceso de escritura, hay pequeños elementos que cobran nuevo significado, ¿no? Y claro, los ejemplos de se cae de un libro del librero y exactamente el que tú necesitabas en ese momento, pasa una persona y se llama justo como tu personaje y hace algo que le queda muy bien. No sé, todo este tipo de cosas que a veces explicamos de manera mágica, pero que yo creo que también es un nivel de concentración como muy orgánico, muy profundo. Estás poniendo una atención no solo con tu intelecto, sino con todo lo que eres. Claro. Estás captando, ¿no?, todas estas fuerzas
muy materiales, ¿no? Con las que vivimos, y creo que eso también es parte del proceso de la matrix. escritura. Sí, Ya. obviamente porque la palabra, a mí, o sea, yo soy una idea de que uno no, soy de la idea de que uno no escribe con ideas abstractas, sino que uno Ya. escribe con materiales, ¿no? Entonces la palabra es un material también. Ya. Y de alguna manera uno cuando escribe pone el cuerpo, ¿no? O sea, pone la fuerza del cuerpo, pone su presencia corporal. Cuando escribe, cuando lee, por más de que parece que es algo muy escindido, muy perteneciente al intelecto, yo creo que el cuerpo también está en sintonía con todo eso. Entonces, todo lo que te impacta en el cuerpo va a impactar también en tu escritura. Siempre he dicho, para aquellos que quieran ponerse a escribir una novela, hay que al mismo tiempo, o si se puede un poquito antes, prepararse como para un maratón, ¿no? Porque, cierto, pasa uno un número de horas sentado, importantes, pero la atención, ¿no? El tipo de trabajo que todo eso requiere, precisa de buena condición física también. Sí. Entonces hay otro trabajo por hacer. Está muy bien todo esto que estáis diciendo, porque habéis hablado del cuerpo, ¿no? Del cuerpo como herramienta para escribir una novela, para crear, ¿no? Siempre se había pensado que la literatura era una actividad intelectual, que hacía falta mucho silencio, mucha tranquilidad, mucho método, y justamente vosotras estáis como pulverizando esto, ¿no? ¿Pensáis que es algo que tiene que ver con el cuerpo femenino? Es decir, algo que estamos incorporando las mujeres en este proceso creativo. O sea, es decir, ya no se pueden hacer las cosas únicamente de una manera, en monofunción, sino incorporamos todo, ¿no? Incorporamos la cabeza, incorporamos los pies. Los hijos, las especies, todo, las sí. múltiples responsabilidades. Las responsabilidades, Es que sí. yo creo que crecimos, tal vez me equivoque, pero al menos yo crecí con esta imagen muy hecha de ilusiones, ¿no? De esto. ¿Qué hacen los escritores? Están concentrados, es un trabajo intelectual muy fuerte, están concentrados, hay silencio a su alrededor y no tienen nada que los perturbe, ¿no? No tienen que pagar la renta, no tienen que mandar el recibo para que les paguen, no tienen que preparar la comida. Y bueno, lo que estamos hablando es de una desigualdad de género apabullante y salvaje y brutal, ¿no? Si no lo tenían que hacer porque había otras personas encargadas de aligerar ese tipo de trabajo. Y como formamos parte de ese tipo de estructuras, pues es más difícil, ¿no? Bueno, como decías hace rato en tu experiencia, si estás en un lugar donde no está la familia extendida, que cumplen tantas de las funciones de cuidado, ¿no? Las abuelas, las tías y demás, pues uno se tiene que aventar ese trabajo también. Estamos los que no tenemos grandes herencias ni podemos dedicarle así tiempo a estar como que no me preocupa qué pasa en el mundo, pues porque yo vivo, por ejemplo, de mi trabajo, y tengo que pagar la luz y la renta y pagar la colegiatura de mi hijo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que estamos hablando de diferencias de género, diferencias de clase también, de formas también racializadas de estar en el mundo, y todo eso tiene que ver con cómo han cambiado estas historias, ¿no? Es decir, hay incluso si quisiera, ¿no? Que no quiero, o sea, yo no podría tener a alguien que me esté firmando ¿cómo se llaman los recibos, ¿no? Porque aparte cobrar cobrar es todo un proceso. Es todo un proceso. Un día tenemos que hacer una plática acerca de qué es cobrar, porque es una cosa así tremenda. En fin, eso, por ahí iría mi respuesta. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Creo que la literatura escrita por mujeres en este siglo ha hecho dos grandes aportes. Uno tiene que ver con todo el cuerpo y la materialidad, ¿no? Porque de alguna manera el vos estar involucrado en la cocina, en limpiar tu váter, en los roles de cuidado que históricamente se le han asignado solo a la mujer, todo eso de alguna manera aparece en los libros escritos por mujeres, toda esa materialidad, insisto con esta palabra. Y lo segundo, y tomo como ejemplo la reciente novela Annie Ernaux,
había temas que estaban excluidos de la novela, ¿no? O sea, un montón de cosas domésticas, un montón de pequeños temas no pertenecían a la literatura, ¿no? Entonces, de alguna manera, por ejemplo, la obra de Annie Ernaux, que es tan testimonial, permitió que un aborto, que un amor pasional, que un conflicto doméstico de sus padres, que todo eso fuera novelable. Entonces yo creo que la escritura de mujeres incorpora todo lo que tiene que ver con el cuerpo y un montón de lo que antes era considerado temas pequeños, no los grandes temas de la novela de los hombres, ¿no? Que era la filosofía, la política, la guerra, las instituciones, ¿no? Y no quiero decir con esto que las mujeres no escribamos de eso, pero quiero decir que aportamos, creo, a la literatura esas dos grandes ramas troncales, ¿no? Te puedes pelear, ¿eh? Te puedes pelear No, conmigo. estaba pensando, sabes, que de Annie Ernaux me gusta mucho la novela de los años, Sí. que es donde el yo y el nosotros me parece que hacen un abrazo ahí muy importante y siempre me ha dado mucha curiosidad. Es decir, cuando anunciaron el Nobel, dijeron, es que es la culminación de las literaturas del yo, ¿no? Yo decía, pero es que no es cierto, no es, es decir, sí incorpora lo que dices, hay esta incorporación de lo aparentemente pequeño, pero que es fundamental, ¿no? Y que claro, roza la piel y tiene que ver con el esqueleto y todo lo demás. Pero, por ejemplo, en ese libro hay todo un análisis de un cambio social, ¿no? De un cambio de clase y cómo el lenguaje se va transformando. Bueno, a mí me encanta ese libro, me parece verdaderamente maravilloso y me parece un claro ejemplo de lo que no son las literaturas del yo, ¿no? Pero no he escrito ningún ensayo al respecto, nada más es como una intuición. Y pensaba mientras estabas hablando de varias autoras mexicanas, por ejemplo, de esta Amparo Dávila, que últimamente se lee mucho más, que bueno, maravilloso, y de su cuento más famoso, que es buenísimo, que se llama El Huésped. Entonces, en el Huésped, los que lo han leído, creo que voy a espolearlo completamente. Venga, ánimo. Pero no lo dejen de leer, es buenísimo, está gratis en internet también y todo. Bueno, el marido trae a este ser, ¿no? Impone la presencia de este ser que no sabemos qué es en la casa de la mujer. Y hay una serie de reflexiones no reflexiones, una serie de escenas y experiencias en el cuento, entre las que cabría ahora, por ejemplo, la experiencia de lo que llamamos gaslighting ahora, ¿no? El esposo siempre está diciendo que está loca, que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, todo eso que después tiene que ver con la relación con Guadalupe, ¿no? La persona que le ayuda con los niños, con la casa, etcétera, todo lo demás, nos habla precisamente de lo que estás diciendo, de cómo una cuestión aparentemente pequeñita, ¿no? Se va desarrollando, en este caso de una manera súper inquietante, con una estrategia de lo fantástico, y realmente está tocando, podríamos decir desde el punto de vista como de análisis, está hablando pues de diferencias brutales de género y está hablando, diríamos ahora, gaslighting, etcétera. Pero en el momento en el que se publicó, nadie hablaba de eso. O sea, se leyó como un gran cuento, bueno, los pocos que hablaron de esta obra, como un gran cuento fantástico, y se omitió siempre mencionar que parece ser que sus preocupaciones tenían que ver con diferencias, con desigualdades de género, ¿no? Entonces me parece interesante que vemos un montón si hacemos ese tipo de lectura con otras mujeres, vemos que los temas han estado ahí y que han estado ahí de una manera no esencialista, y de una manera muy inteligente, de una manera muy entreverada, ¿no? Con otro tipo de realidades, nada que se parece, no se parece en mucho a cuando se echa a las mujeres como en una misma, una misma clasificación, ¿no? Entonces, claro que hay preocupaciones y hay estilos y hay zonas de exploración que por supuesto tienen que ver con
con el cuerpo, con cómo estamos, en qué lugar del mundo Sí. estamos y cómo lo estamos viendo, ¿no? Eso me parece irrefutable. Incluso aquellos que dicen que no, es también cómo están, cómo está ese cuerpo, ¿no? El cuerpo que de tan dominante puede hasta volverse invisible, ¿no? En fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo de Amparo Dávila, hay otras escritoras en México, cuyos nombres ahorita por supuesto se me están olvidando. Lo que me parece interesante es eso, cómo sí pasa por todos los elementos de lo que podríamos considerar lo doméstico o lo tradicionalmente femenino, pero siempre lo explotan hacia rincones y hacia conclusiones que realmente son para mí muy asombrosas también. Pero las no que estoy en contra de lo que estás no, sí, diciendo. te entiendo perfectamente. Ya. Y las que fueron leídas, yo pienso, por ejemplo, en Argentina, Silvina Ocampo, Ya. que es el mismo, o sea, es desde otro lugar, el mismo ejemplo. O sea, fueron leídas y respetadas, pero a través de una forma o de un género, ¿no es cierto? También Silvina Ocampo a través del género de lo fantástico, ¿no? Consiguieron meter todas estas preocupaciones o cuestiones que tienen que ver con el cuerpo y lo femenino y etcétera, pero como encontrando una forma de ser escuchadas, ¿no? Entonces, y ser leídas de una forma muy distorsionada, ¿no? Donde de alguna manera ciertas cosas quedaban todas como muy barridas debajo de la alfombra, ¿no? Y se las respetaba por otras, que no niego que estuviera también allí. Exacto, O sea, sí, exacto. Yo creo que de alguna manera es como, este es su tiempo, sí, ¿no? claro. Estaban escribiendo para nosotras Sí. ahora, para nosotros todos aquí. Ya. Y después hay toda una genealogía esperando. de mujeres que están escribiendo terror, que también yo creo que tiene que ver con buscar una forma donde contar ciertas preocupaciones y hacerlo, no sé, más atractivo para quienes las leen, ¿no? O una forma, no sé si es buscar una forma para disimular, sino simplemente una forma donde quizás se exprese mejor eso que las preocupa, ¿no? Porque al final, como decía Cristina, historias tenemos todos. Todos. Los escritores no somos los dueños de las historias. Yo creo que lo que diferencia a un escritor de un lector es simplemente que el escritor es alguien que se preocupa por la forma de eso que va a ser contado, ¿no? Para mí la principal tarea artística es dar forma. Porque el fondo, las historias, las manejamos todos. Sabes que hoy venía en el tren hoy y estaba leyendo un libro que todavía no se publica, se va a publicar pronto, de un autor japonés-americano que se llama Brandon Shimoda, y tenía esta cosa, decía, él es poeta, dice, yo no soy poeta cuando escribo, soy poeta cuando leo, porque cuando leo es que soy invitado a tener esa experiencia del otro en el mundo, y a mí me pareció como una cosa como, wow. Estoy muy de acuerdo, pero son de esas cosas que claro, uno digo, tampoco es tan revolucionario, pero el momento en el que te lo dicen, o sea, no soy escritora cuando escribo, sino cuando leo. Sí, claro. Porque ahí hay una invitación, ¿no? Y una invocación. Eso me pareció muy Eso es muy bonito, Ya. porque es verdad que los lectores, y aquí todos somos lectores, ¿no? Todos somos lectores. Es un acto muy creativo. Ya. Y es verdad claro. que cuando estás leyendo un texto que te emociona de alguna manera, te sientes como si lo estuvieras escribiendo tú, ¿no? Sí. A veces hasta incluso lo corriges, ¿no? Mentalmente, ¿no? Y eso es maravilloso. ¿Cómo se llama este autor? Brandon Shimoda. Shimoda. Ya. Shimoda. Él escribe sobre, escribe sobre muchas cosas, pero también sobre la experiencia de la comunidad japonesa en Estados Unidos en los campos de detención que hubo a mediados del siglo XX. Y este libro tiene un poco que ver con eso también. Y habla de un montón de otras cosas. Bueno, no voy a transformar esto, pero estoy muy emocionada. Ahorita venía qué justo bueno. con la experiencia de esta lectura. Pero algo iba a decir de la lectura, de este acto creativo, ¿no? Por supuesto, de cómo los lectores nos entregan otros libros que uno no sabe que estaba escribiendo, como muchas veces yo he leído en libros de otros historias que seguramente el autor tenía no una idea completa, ¿no? De esto, y a mí eso me parece este poder de metamorfosis, de Sí. pues de esta actividad, ¿no? Tan tremenda, que exige también tanta atención y tanto trabajo, que es leer.
La lectura. Ya. Pero la lo que lectura. pasa que para mí, lo que vos decís es completamente cierto, Lola, porque las palabras son como sepulcros vivientes, o sea, o zombies, ¿no? Vuelven a la vida cuando el lector las lee y además tienen un campo de evocación tan distinto, una resonancia tan diferente en cada uno de nosotros que por eso creo que se produce esto que dice Cristina. A veces los lectores nos devuelven historias distintas de lo que nosotros pensábamos que habíamos puesto allí, ¿no? Por este poder vivificante que tiene la palabra, que a mí me parece tan interesante, ¿no? ¿Tú le has dicho a alguien alguna vez cuando te dicen, tu libro me pareció fabuloso y es acerca de X, Y, Z? Y tú estás como, oh no, era sobre A, B, C. No le Pero dices, no te le has dices equivocado, nada. ¿no? No, Dices, por supuesto. genial, esto Sí. no lo había visto así. No lo había visto, no lo había Sí, visto. ya. Claro, pero porque los lectores también leen con el cuerpo y entonces de alguna manera ellos también son atravesados por su propia biografía, ¿no? Los lectores se enfadan, los Sí. lectores se alegran, los lectores se conmueven, los lectores sí viven Claro. los textos que leemos, ¿no? Y como aquí estamos rodeados de lectores, no sé si el formato invita a que haya alguna pregunta, si hay alguien que quiere preguntar alguna cosa a Valeria o a Cristina, que es una gran oportunidad. Si hay alguien que le apetezca hacer alguna pregunta a estas dos grandes escritoras. Hay un micro. ¿Queréis participar? Un segundo. Hola. No, solo para volver un poco al tema de esta charla, de llamar las cosas por su nombre. Bueno, en todo lo que se ha dicho hasta ahora, creo que se ha estado tratando un poco el tema, ¿no? Pero de manera más específica, llamar las cosas por su nombre es una preocupación en el trabajo literario de cada una de ustedes dos. Fíjate que justo venía yo pensando sobre eso en el tren, que evidentemente es un buen Muy lugar para inspirador. considerar muchas cosas, porque por una parte, esa es una frase que yo incluyo literalmente en mi libro más reciente, El Invencible Verano de Liliana, donde mi argumento era más o menos que este libro explora el feminicidio de mi hermana, que ocurrió en 1990, y en esa época este hecho atroz quedó enmarcado, dicho o no dicho, dentro de una narrativa patriarcal que se llama crimen pasional, ¿no? Entonces hubo que pasar mucho tiempo, muchas movilizaciones, mucho trabajo en la calle, mucho trabajo sobre todo de comunidades feministas, comunidades de mujeres en general, muchas de ellas feministas y de muy distintos feminismos también, ¿no? Para encontrar palabras precisas para contar esta historia fuera y contra esta narrativa patriarcal, ¿no? Para subvertirla. Entonces, parte de lo que decía ahí era que necesitábamos encontrar nombres para llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Y lo que hoy venía pensando, y lo sigo creyendo, es decir, sí, ese es un trabajo, es decir, yo veo la labor del escritor menos como este nominador universal, que es como a veces nos lo presentan, ¿no? La persona que está nombrando por primera vez el mundo. Se me parece que si estamos utilizando un lenguaje que compartimos con otros, esta primera nominación no me corresponde a mí, ¿no? Este es un trabajo mucho más amplio y con muchos más grietas y fisuras y conflictos, ¿no? Ahora, la cuestión aquí viene con el nombre preciso, ¿no? Es el encontrar el nombre de las cosas, ¿no? Entonces yo decía, claro, ahora ya no le decimos, los ejemplos están ahí en el libro, ya no le decimos, ¿cómo se llama cuando te dicen cosas en la calle? Antes le decían piropos, ¿no? Piropos. Entonces ya no le decimos piropo a eso, que ahora le decimos acoso en la ciudad, ¿no? Acoso en el espacio público. Ya no le decimos romance entre el jefe y la secretaria, ¿no? Ahora le decimos acoso también, ¿no? Acoso. Le decimos, tienen otros nombres, estamos juntos, ¿no? Elaborando y discutiendo, estando de acuerdo y a veces no de acuerdo, ¿no? Sobre estos nombres. Entonces lo que quiero enfatizar en mi respuesta ahorita es que no creo tampoco que exista un nombre
en el sentido esencialista. Creo que eso, el nombrar, es parte de una discusión que nos corresponde a todos. Y creo que la manera tan álgida en cómo discutimos, ¿es esto o no es? Se tiene que acusar o no acusar, cómo se hace, etcétera. Todo eso tiene que ver con acciones que pueden ser tal vez las mismas acciones, pero que cómo las nombramos requiere una respuesta distinta, ¿no? Y hay un posicionamiento, que es un posicionamiento, digamos, personal, físico, pero también un posicionamiento comunitario y político, ¿no? Entonces, a mí me parece que escribir libros es formar parte también de esta discusión, no como algo ya dado, no como el que va a encontrar eso que ya está hecho, ¿no? Y un poco levanta la piedra y aquí estaba. No, sino como parte de ir articulando una discusión que está viva y una discusión en la que creo que entre más participemos, encontraremos más nombres, ¿no? Más formas de utilizarlo y también más maneras de estar continuamente renombrando nuestro mundo. Por ahí va para mí. Sí, Ya. no importa. Yo estoy absolutamente de acuerdo y además yo creo que creo eso que decía al principio, ¿no? Cuando citaba los versos de Anne Sexton, ¿no? Que la tarea del escritor de alguna manera es hacer árboles nuevos con muebles usados, ¿no? Porque en cierto sentido tenés que volver a renombrar cosas, usar palabras que se aplicaban a dejar de lado palabras, usar palabras nuevas, como estos ejemplos que estaba poniendo Cristina, para nombrar viejas cosas. Y creo que de alguna manera la dificultad, por ejemplo, cuando yo hablaba antes de cómo para mí el siglo XX es el descubrimiento de que el silencio, la incorporación del silencio, ¿no? En la epistemología, en el arte, en la música, etc., creo que tiene que ver con todas las violencias, con las dos grandes guerras que se vivieron en el siglo XX, con el comienzo de la tecnificación masiva, ¿no? Creo que de alguna manera hay momentos de cambio, de violencia, de ruptura tan grandes que uno se puede quedar sin palabras, ¿no? Y como creo que la conciencia de cualquier escritor y cualquier escritora es buscar esta idea flaubertiana, ¿no? De la palabra justa, de la palabra que exprese con precisión eso que se quiere nombrar, y a veces no lo conseguís. Creo que a veces rodeándolo y generando un hueco, generando ese silencio, generando una elipsis, también podés nombrar, ¿no? Dejando un campo, un espacio a la lectura creativa y creadora a quienes le proponemos los textos, ¿no? No, sí, a eso iba, claro, porque finalmente es el trabajo de nombrar, es parte del diálogo que se establece, ¿no? Sí. Con los lectores, no es un camino de ida. Y si fuera solo un camino de ida estaríamos repitiendo otra vez este nominalismo originario, ¿no? Sino es como aquí están las cosas, aquí están las escenas, aquí están estos materiales, ¿no? Y creo que es responsabilidad de todos cuando leemos el poner ese nombre, ¿no? El poner ese nombre que es poner también nuestro cuerpo justo Sí. ahí, ¿no? Ya. Y también el lenguaje capta otras cosas, ¿no? Que por ahí excluimos un poco de esta charla, que tiene que ver con los ritmos del pensamiento y la música, ¿no? Yo, como vengo de la poesía, para mí, de alguna manera, ese corte versal, que mucha gente cree que escribir poemas es darle al enter, pero también yo creo que el corte versal... Algunos de mis alumnos creen sí, eso. creen darle al enter. El corte versal, las sangrías, el uso de la página en blanco, todo eso también tiene que ver con una manera que tiene uno de expresar una velocidad de una emoción, unos saltos del pensamiento, ¿no? Entonces, no es solamente llamar usar las palabras justas, llamar a las cosas por su nombre, sino tratar de capturar en esa cosa material que es el lenguaje un montón de un universo que también lo integra, ¿no? Que tiene que ver con el ritmo o la manera sincopada que podemos hablar en ciertos momentos, ¿no? Y eso también es una experiencia física del lector, ¿no? Cuando uno escribe oraciones larguísimas, ¿no? Que te dejan sin aliento, o un discurso entrecortado, ¿no? Que te hace también dudar y titubear. A mí lo que me llama mucho la atención es que los poetas, y me parece fabuloso, pasan mucho tiempo, ¿no? Pensando en ese tipo de cosas, y que es pensar en la materialidad del lenguaje, ¿no? En sus ritmos, sus consistencias, cómo aparecen y demás. Y me llama la atención que algunos escritores de prosa o de narrativa creen que no es su
responsabilidad también pensar en lo mismo, ¿no? Como que creen que algunos, no estoy diciendo que todos, no estoy acusando a nadie, ¿no? Que esta forma de medición que es el párrafo, que así debe ser, ¿no? Y no hay ahí tanta experimentación como podría haber, ¿no? En la narrativa y en la prosa. Nada nos dice que ahí no va. A mí me parece, por eso me parece siempre bien interesante los narradores que leen poesía, se nota siempre en cómo están, no privilegian la anécdota, están trabajando directamente, ¿no? con otros aspectos de la lengua. Es fabuloso. Es que cuando privilegias solo la anécdota, reduces el libro a un objeto de consumo. Ya. Porque una vez que vos decís, este libro, ya sé, el asesino es tal, ya sé, la chica se casa con el chico, ya está, el libro se acabó. En cambio, cuando vos, tu experiencia lectora, ¿no? Eso que uno se siente, me encantó eso que decía el japonés. Ah, sí, claro. Ahora ya le voy a decir, tengo que hacer un blur para él, voy a decir, bueno, ahora ya tiene lectores ya aquí tienes en lectores Madrid. todavía, ¿no? Sí. La idea de que uno es más poeta cuando lee, porque es verdad, porque de alguna manera si vos te recreas adentro de eso que te ofrecen y no lo reducís a una experiencia de consumo, o sea, la lectura es absolutamente enriquecedora, ¿no? O sea, es mucho más profunda. Yo estoy completamente de acuerdo en Claro. esto. Libre Bueno, pues aquí. no sé si hay alguna pregunta más y Gerardo, que es aquí el tiempo. Pues nos queda dar las gracias, ¿no? Nos Sí, queda sí. dar muchas gracias, sí. O no sé, Muchísimas gracias. no sé. No, muchísimas gracias a todos los que han venido esta tarde aquí. Mira, está una manita ahí. ¿Tú ibas a hacer una pregunta? No, ok, ¿No? no. ¿Seguro? ¿Seguro? Estaba así con la mano. Ahí está. Muchísimas gracias, Cristina Rivera Gracias, Garza. gracias Muchísimas a todos. gracias, Valeria. Y muchísimas gracias a todos.